tal? Sean bienvenidos un día más a Conecta con Valdepeñas, 38 días con hoy de confinamiento, y vamos a hablar con el representante del sindicato SATSE, Sindicato de Enfermería en Castilla-La Mancha, para conocer las reivindicaciones a día de hoy de este importantísimo colectivo profesional sanitario. En Conecta con Valdepeñas hemos entrado hoy, de manera virtual, claro está, en el domicilio, en el hogar de una familia numerosa, para saber cómo planifican, qué planes están haciendo de cara a esa relajación del confinamiento para los más pequeños a partir del próximo lunes, y además por abordar un asunto un poco más ocioso, más festivo. En Villanueva de los Infantes se disponen a organizar la fiesta de las Cruces de Mayo, pero de manera también virtual, desde casa y a través de internet. No se lo pierdan cuáles son esas iniciativas, esas ideas que han puesto en juego para que la fiesta centenaria de las Cruces de Mayo no quede este año en suspenso. Vamos con todos los contenidos ya. Las condiciones de trabajo de los sanitarios, los recursos puestos a su disposición para protegerse a sí mismos y proteger a los pacientes, sigue siendo el caballo de batalla más importante de esta crisis sociosanitaria. Ángel García Sánchez es el secretario de Acción Sindical del Sindicato de Enfermería SATSE en Castilla-La Mancha. Ángel García, buenas tardes, se te saluda. Buenas tardes. Como empezábamos diciendo, el principal hándicap con el que a diario se enfrentáis a vuestra jornada es las condiciones de trabajo, una presión que quizá muchos no conocíais hasta la fecha, una carencia de recursos, en fin, también labores de coordinación. ¿Cuál es a día de hoy, y con lo que ya tenemos avanzado de crisis sociosanitaria, cuáles serían vuestras reivindicaciones a día de hoy desde el sindicato SATSE en nuestra región? Bueno, pues ante todo, muchas gracias por haberme invitado, ¿vale? Y yo creo que nos unimos a todas las principales reivindicaciones que hay en el colectivo sanitario en todo el territorio de Castilla-La Mancha y casi en todo el territorio nacional. La presión asistencial que tenemos es brutal, el tratamiento, los cuidados que necesitan nuestros pacientes se han multiplicado, ¿vale?, por atender por atender esta pandemia. Y una de las principales reivindicaciones que hemos tenido desde el inicio de la pandemia es contar tanto con los medios humanos como de recursos materiales necesarios para poder realizar nuestro trabajo con la máxima seguridad posible. No solamente para evitar contagiarnos a nosotros. Hace un par de días salió la cifra, me temo que ahora será mayor, que hay en torno a 30.000 profesionales sanitarios en todo el territorio español que han estado contagiados con el COVID positivo. No solamente es para no contagiarnos en nosotros, sino también para no convertirnos en vectores, es decir, para no contagiar a otros pacientes que van a estar en nuestras manos y podemos ser vectores y contagiarlos, ni a la familia, ni nada de parecido, ¿vale? Por tanto, es fundamental exigir que tengamos los medios necesarios para poder realizar nuestro trabajo con la mayor seguridad posible. Ángel, Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma española con mayor número de contagiados y con mayor número de fallecidos por número de habitantes, por población global, o sea, en términos relativos. Desde las autoridades se apuntan dos causas principales. En primer lugar, la cercanía a Madrid, y en segundo lugar, una población más envejecida como media que el resto. ¿Habría más causas que plantear como razón de este segundo lugar del ranking, de este triste ranking nacional? Es cierto que por desgracia estamos en el segundo lugar y seguramente habrá muchos factores que yo creo que a día de hoy va a ser muy difícil de identificar, ¿vale? Está claro que la cercanía a Madrid, la población envejecida que tenemos, que hace que por desgracia haya tantos fallecidos en nuestra comunidad autónoma, influyen de forma muy importante. Nosotros sí que entendemos que es necesaria y es casi obligatorio, tenía que haber sido ya, pero no podemos dejar de pedirlo, que se hagan test de diagnóstico
a la población, sobre todo a los profesionales sanitarios, ¿vale? Si no somos capaces de controlar y de ver exactamente quién está contagiado, quién no lo está, quién puede ser seguro y quién no puede ser, a la hora de intentar atajar esta pandemia va a ser mucho más difícil. Sabemos que este virus presenta una serie de sintomatología, pero también sabemos que muchos pacientes o ciudadanos tienen el COVID positivo y no presentan ningún tipo de síntomas. Nosotros, estando en la primera línea de batalla y siendo el personal que recibimos en primera instancia a alguien que está enfermo, no solamente por COVID positivo, sino también por cualquier otro tipo de enfermedad, pero que resulta que también que pueda tener concomitante este virus, creemos necesario, primero, saber todos los profesionales que estamos, quién tiene positivo y quién no tiene positivo. Porque el que tiene positivo tenemos que emplear medidas de contención y medidas de aislamiento para evitar lo que hemos comentado antes, que se convierta en un vector. Por tanto, intentar coordinar ahora mismo para hacer el mayor número de test, empezando por la población, por profesionales sanitarios y terminando por el mayor número de población diana, creo que es fundamental para saber cómo se ha evolucionado esta enfermedad, cómo se ha tratado, cómo ha llegado y también muy importante, ¿qué podemos hacer para no reactivarla, para que intentar eliminarla cuanto antes posible? La compra y la distribución entre personal sanitario de elementos de protección como mascarillas, sin ir más lejos, ha creado problemas por la ineficacia del material empleado. ¿Os preocupa a los enfermeros, a los técnicos sanitarios, os preocupa a día de hoy la fiabilidad de los elementos que se ponen a vuestra disposición para que os protejáis en vuestro trabajo? Sí, al principio de la crisis ha sido realmente el reparto y la distribución de PIS ha sido caótico, ¿vale? Y eso pudiera ser seguramente una de las principales causas por las que tenemos 30.000 profesionales sanitarios infectados en toda España, ¿vale? Entonces, claro que nos preocupa. Entendemos que pueden haber errores, pueden haber fallos, puede haber un envío por parte de Sanidad, del Ministerio de Sanidad, de unas mascarillas que no están homologadas. Y porque somos humanos y vamos corriendo y podemos entender hasta cierto punto que esos errores, que son graves, cuidado, pero existan. Pero sí que tenemos que tener claro que cuando tenemos un error y lo hemos determinado, lo hemos localizado, tenemos que poner todos los medios a nuestro alcance para minimizar los daños de ese error. Si ha habido un material defectuoso, si se ha utilizado un material defectuoso, lo que tenemos que ver es, primero, evidentemente, dejar de utilizarlo, utilizar el material correcto, de la forma correcta y con las medidas correctas, y por otro lado, diagnosticar a todos aquellos profesionales que han utilizado ese material en un momento dado para ver si se han contagiado o no, porque esos profesionales, el riesgo que han sufrido, que han tenido ha sido exponencial, ¿vale? Están tratando con pacientes positivos sin medidas de protección, porque cuando una medida no cumple el requisito es como si no existiera, ¿vale? Esta semana, a principios de esta semana, teníamos un dato alentador en nuestra comunidad autónoma y es que por primera vez el número de altas hospitalarias superaba al número de nuevos contagiados. Del colectivo de enfermeros, ¿esto es un punto de inflexión? ¿Cómo lo contempláis? Sí, hay que contemplarlo con mucha cautela, ¿vale? Como están haciendo las autoridades sanitarias y nosotros también nos unimos a la cautela, ¿vale? Es cierto que son datos positivos. Todo lo que sea incrementar el número de pacientes curados, ¿vale? Va a aumentar el número en principio, una inmunidad global que podríamos tener, aunque todavía no está totalmente definida, y eso significaría que cada vez pues hay menos contagios y cada vez tenemos más gente curada. Eso es un dato positivo y esa es la tendencia a la que tenemos que ir, ¿vale? Cuanto mayor sea ese dato, mucho mejor, evidentemente, pero eso no puede hacer bajarnos la guardia. Esta enfermedad, por desgracia, vemos que los casos han sido muy exponenciales, se han incrementado de una forma muy rápida, pero estamos viendo cómo esa curva famosa que se está hablando se está bajando muy lentamente. Y lo que no podemos hacer es bajar la guardia, levantar una serie de medidas, no proteger correctamente ni a la población ni a los profesionales sanitarios antes de lo que nosotros quisiéramos, no vaya a ser que pudiéramos haber una reactivación de la enfermedad, con lo cual todo lo que hemos hecho anteriormente pues realmente se hubiera quedado de nada.
Ujú. Los enfermeros y enfermeras que trabajáis en hospitales y centros de salud tenéis un sobreesfuerzo, estáis sometidos a una presión extraordinaria que no es la habitual. Pero el personal de enfermería que está destinado, que trabaja en centros sociosanitarios, en residencias de mayores y sobre todo en residencias de mayores asistidos, el ratio de pacientes por número de profesionales es aún mucho mayor. ¿Cómo lo contempláis, cómo lo consideráis desde el sindicato SATSE, la problemática especial para estos compañeros? Uh-huh. Sí, bueno, en líneas generales ha habido un sobreesfuerzo tremendo desde que empezó la crisis en todos los ámbitos, ¿vale? Tanto en atención primaria, atención hospitalaria, urgencias, UCI, quirófanos, servicios especiales, la sobrecarga ha sido excepcional. Y evidentemente el sistema se ha mantenido a duras penas, pero se ha mantenido, yo creo que gracias al esfuerzo y el trabajo de los profesionales sanitarios que han empleado horas, se han quitado días, se han eliminado descansos por encima, bueno, de forma desinteresada y altruista. En los centros sociosanitarios además se une, pues primero, que no son centros hospitalarios realmente, ¿vale? Y se une pues una ratio de enfermeros, como bien has dicho, de enfermeros pacientes muy baja, ¿vale? Hay muy poquitos enfermeros para tantos pacientes, sobre todo en pacientes ancianos mayores, pluripatológicos, y que encima con este tipo de enfermedad, pues esas necesidades de cuidados se disparan, ¿vale? Desde SATSE hemos pedido siempre que haya un aumento del personal de ratio, ¿vale? Nosotros ya creamos una legislativa una legislativa en el Congreso para que fuera aprobada, que se quedó justo cuando empezó la crisis y que estaba en trámite parlamentario para hacer una proposición no de ley y que por ley se creara una ley de ratios, ¿vale? Que hubiera un mínimo de enfermeros por pacientes en todos los ámbitos, tanto en el ámbito hospitalario, en la atención primaria y en el sociosanitario. Por eso lo que intentamos es siempre cubrir que hay un mínimo de enfermeros por un número determinado de pacientes y no que quedan expensas, o bien de las comunidades autónomas o bien de las empresas, en este caso de las residencias, de poder poner el número que ellos consideren. Sobre todo con el único fin es intentar cuidar mejor a nuestros residentes y mantener un nivel de cuidados que creo que se merecen. Desde el próximo lunes 27 tenemos esa gran novedad de que los menores de 12 años van a poder salir a la calle acompañados de adultos. ¿Esto es un motivo de celebración porque se ha coronado una nueva cota en el avance de la lucha contra la epidemia, o es un factor de riesgo añadido que hay que temer? ¿Cómo lo consideráis desde vuestra profesión? Está claro que el confinamiento que hemos tenido se tiene que ir poco a poco, se tiene que ir eliminando, se tiene que ir bajando y se tiene que ir gradualmente liberando para volver a una normalidad que muchos nos tememos. Bueno, al final va a ser algo, va a haber un punto antes y un punto después. Hasta cierto punto vemos lógico que poquito a poco se vayan implementando medidas. Esas medidas, lo que tenemos que tender y hacerle ver a la sociedad, que esas medidas no implican que haya una relajación como antes de la crisis. Es decir, se pueden ir abriendo medidas, se pueden ir implementando que grupos grupos poblacionales que tienen menos riesgos, como por ejemplo unos niños que hemos visto que el riesgo de enfermar es mucho menor que en pacientes mayores, pues se vayan intentando volver a esa vida normal. Pero sí que tenemos que tener claro e informar y ayudar a la población de que no puede haber una disminución de las medidas propias de contagio, es decir, el uso de mascarilla, el uso de guantes, el uso del lavado intenso de manos, el lavado frecuente de manos, para evitar que esos niños que no van a enfermar porque la enfermedad pasa por ellos, ¿vale?, sin crear sintomatología, no se conviertan también en vectores y puedan infectar a sus padres o a sus abuelos o algo parecido, ¿vale? Entonces, aunque entendemos que hay medidas que se tienen que ir poco a poco liberalizando para volver a esa normalidad que estamos deseando todo el mundo que llegue, no puede ir con una relajación de otro tipo de medidas y que cada uno y nosotros tenemos que intentar velar para que se vayan cumpliendo.
Ángel García Sánchez, responsable, secretario de Acción Sindical del Sindicato de Enfermería SATSE en Castilla-La Mancha, nuestro agradecimiento por entrar en Conecta con Valdepeñas y nuestra felicitación y nuestro homenaje también al colectivo de enfermeros por la ingente labor que estáis desarrollando. Felicidades y nuestra enhorabuena. Muchísimas gracias. Nosotros somos muy sensibles y la verdad es que cada vez que vemos a las 8 cómo la gente nos aplaude, no es cierto que nos emocionamos, ¿vale? Realmente nos llena de emoción. Por tanto, sí que damos muchas gracias, le damos las gracias a la gente que ha colaborado altruistamente con nosotros, que nos ha donado material para poder ayudarnos en los EPIs e intentar a ver si entre todos somos capaces de terminar con esta pesadilla. Ángel, muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. La única novedad que nos ha traído el nuevo aplazamiento del estado de alarma en nuestro país es la de que desde el próximo lunes las familias con menores podrán sacar a estos una hora a la calle, a expandirse un poco y hacer de alguna manera más llevadero este confinamiento, aliviarles en este encierro forzoso. En Valdepeñas hemos contactado con una familia numerosa, la familia García del Bello Crespo, José María y Paqui, que tienen pues a tres hijos, 3 menores a su cargo y ya los estamos viendo. Se os saluda, José María, Paqui, ¿qué tal? Hola, buenos días, bien. Vamos a ver, llevamos mes y medio todos metidos en casa, pero no es lo mismo tener hijos mayores o no tenerlos que tener a 3 menores, que yo por conforme os estoy viendo, pues raro es que la mayor de todas pase de los 10 años. Entonces, ¿cómo estáis gestionando y administrando esta situación que para nada esperábamos nadie? ¿Cómo lo estáis llevando? Bueno, pues con grandísimas dosis de paciencia, porque es verdad que cada uno tiene sus necesidades, cada hijo nuestro, y a veces pues los padres con el teletrabajo también tenemos nuestras propias necesidades y necesitamos muchísima paciencia, una gran cantidad de originalidad, de creatividad para poder estar entreteniéndolos, disfrutando de la situación que nos ha tocado vivir y mucho trabajo, muchísimo trabajo. Es decir, Paqui, que también hay momentos para el disfrute en el día a día con vuestros hijos dentro de casa sin salir. Hombre, claro, sobre todo nosotros que nos encanta el deporte, pues intentamos siempre buscar un momento del día para hacer deporte con ellos. Le montamos, pues ayer por ejemplo hicimos una búsqueda del tesoro por toda la casa, hicimos un plano de la casa y estuvimos 2 horas jugando con ellos. Jugamos fuera en el patio baloncesto, hacemos circuitos de gimnasia, de fuerza. Bueno, pues intentamos esos momentos que a nosotros nos creemos que es muy importante, que hay que inculcar hábitos saludables, pues transmitirlos con disfrute. Bueno, en vuestro caso hay que decir que ambos sois profesores. Bueno, la enseñanza es vuestra profesión. Creo que eso os sitúa en ventaja frente a la generalidad de las personas y de las familias para poder gestionar y administrar mejor vuestro tiempo y vuestras actividades dentro de la casa. Contadme un poco cómo ponéis en juego vuestra profesión para ayudaros a estar mejor día a día dentro de casa. A ver, más o menos, Julián, tenemos hecha como una especie de rutina. Imagino toda la familia tendrá así en casa. La vida empieza con un desayuno más o menos, atemporal, a lo mejor se levanta uno de los dos, o bien Paqui o bien yo nos levantamos los primeros. Luego, a partir de ahí, como vamos estableciendo las tareas que cada uno tiene que ir haciendo, tanto de la casa como de las tareas escolares. Al final de la mañana, pues tienen un momento de recreo, si no tienen que hacer algo del blog de educación física del colegio en el que están. Y si las mañanas son, sobre todo, escolares. Las tardes son recreativas. Entonces, la tarde empieza, pues nosotros tenemos siempre establecido un tiempo de siesta y después del tiempo de siesta, pues tenemos el tiempo de ellos, en el que mi mujer ha dicho muy bien anteriormente. Les hacemos circuitos, les hacemos habilidades con balón, les hacemos carreras de sacos, les hacemos que se pintacaras, creación de marionetas, hacemos incluso con nuevas tecnologías, el hecho de crear vídeos de TikTok también les
les atrae bastante, se lo pasan bien y tienen su creatividad. Y luego pues llega el momento adulto, ¿no? Que es cuando a lo mejor les dejamos, nosotros tenemos la suerte de tener una consola vieja, más o menos, pero es la Wii, que a ellos les evade bastante. Entonces, en ese momento es cuando a lo mejor mi mujer, porque yo la verdad es que estoy de baja porque estoy mal de la espalda, pero mi mujer sí aprovecha para hacer su rutina diaria, pues a lo mejor de 40 minutos, 50 minutos, una hora, depende. Que sobre las 8 y algo, una vez terminadas las palmas, es esa hora en la que ella suele hacer algo de deporte. Y los chicos es el momento libre de ellos. O pueden ver la tele o juegan a la Wii. Y cuando termina ese momento, es momento de lectura. Antes de hacer la cena, mientras los adultos estamos cocinando, ellos están leyendo. Ese es el que intentamos que salgan más o menos seguido. Y luego ya tenemos un momento de puesta en común en familia, una vez que terminamos la cena, que o bien vemos un capítulo de una serie, un programa de televisión, algo enfrente del televisor, hasta la hora de acostarse. Creo que somos una familia que tenemos que agradecer muchísimo porque estamos los dos confinados en casa, tanto padre como madre, y eso nos facilita muchísimo el poder estar con ellos. O sea, es que tenemos que dar gracias, no sé si al universo, a Dios, de la situación que tenemos. ¿Cómo estáis planificando, qué planes estáis haciendo para bueno, la nueva vida que nos espera a todos a partir del próximo lunes? A ver, primero vamos a ver o intentar conocer cuáles son las directrices que nos mandan a la hora de salir con críos. A ver, es cierto es que nosotros somos amantes de la naturaleza y nuestros hábitos de fines de semana era siempre salir a hacer senderismo con los chicos, al menos si no era el sábado era el domingo, pero siempre dedicábamos una de las 2 mañanas para hacer con ellos una actividad fuera, lo más cercano era el Perro, si no nos íbamos al Peral, si no nos íbamos al Laguna, pero siempre hacíamos alguna actividad de senderismo. Entonces, si eso fuera posible, pues lo retomaríamos. Que no, pues tenemos siempre nuestros caminos cercanos gracias a vivir en un pueblo, que es la ventaja que tenemos, creo, los habitantes de Valdepeñas respecto a otras grandes ciudades, que tenemos el acceso al campo, vamos, a la puerta de casa. Entonces, pues si no tenemos que estar en sitios muy masificados, pues cogemos salida a la Membrilla, tiramos hacia el aeródromo o otro camino en el que podamos pasear con los animales, que tenemos también 2 perros, y con nuestros hijos, y así ellos por lo menos hacen algo de senderismo. Sí, me acabas de dar una idea, aunque lo tenía en la cabeza. Además de ser, bueno, pues una pareja y los 3 menores, los 3 niños, tenéis también animales, tenéis mascotas. ¿El tener mascotas en casa os ayuda o os complica un poco más la asistencia en vuestra rutina? Bueno, en realidad tenemos 2 perros y 2 gatos también. Es verdad que complica un poco, sobre todo al principio. Ahora ya parece que nos hemos acostumbrado a la situación y parece que no da tanto miedo. Pero al principio sí que nos daba muchísimo miedo salir con los 2 perros. Ahora es verdad que los sacamos media hora por la mañana, bueno, 20 minutos y 20 minutos por la tarde. Y la encargada soy yo y para mí es un momento de alivio, de desconectar de todo el día, de encontrar un momento para pensar, porque con los niños es muy difícil pensar y estar tranquilos. Pues muy bien, muchas gracias por dejarnos entrar en vuestra casa, dejar compartir unos 10 minutos de confinamiento con vosotros y nada, desearos que sigáis todos tan bien y que disfrutéis aún más a partir del próximo lunes. Muchas gracias y un abrazo. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Desde que el pasado 14 de marzo fuese decretado el estado de alarma en nuestro país, ha sido todo una cadena de cancelaciones, de suspensiones, de aplazamientos que han afectado a innumerables fiestas, celebraciones, todo tipo de eventos en nuestro país y desde luego también en nuestra tierra. Estamos a 22 de marzo y estaríamos a muy pocas fechas de que en todo el campo de Montiel, inclusive también en Valdepeñas, pero sobre todo en Villanueva de los Infantes, tuviese lugar esa fiesta de interés turístico regional que son las Cruces y los Mayos.
Carmen María Montalbán es la alcaldesa de Villanueva de los Infantes, a la que saludamos en este momento. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días. ¿Qué tal? Pues mira, aquí Carmen, andamos. Teníamos noticias del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes y de su concejala de festejos de las actividades alternativas que se habían organizado, estabais intentando coordinar de manera que hubiese algún tipo de celebración desde la reclusión y desde el confinamiento doméstico. Le pedimos, alcaldesa, que nos explique un poco qué era lo que se estaba organizando para los próximos días. Bueno, pues eso es. Hemos tenido que suspender una de nuestras fiestas, como bien sabéis, más emblemáticas, además declarada de interés turístico regional, y estábamos preparando para el acto inaugural, donde se hace el pregón, un homenaje a una señora, Juana Jiménez, pues una señora muy especial, que ha sido toda su familia pues muy devota a la cruz. Y prácticamente nos cuentan, cuando hablábamos con ella y la familia, que prácticamente era el día grande en su casa, ni cumpleaños ni nada, el Día de la Cruz. Entonces estábamos preparando para darle el homenaje, como decía, en ese acto inaugural del pregón, y como hemos tenido que suspenderlo, al igual que toda la fiesta, por la situación que estamos viviendo, pues hemos decidido hacerle un homenaje un poquito más especial. Y hablando con la familia, pues se decidió que lo que más ilusión le haría a esta señora era pues ver la cruz que ella heredó de su padre y a la vez su padre de su abuelo. O sea, por lo tanto es una cruz centenaria con bastante valor histórico, pues dejarla expuesta para que todos podamos disfrutar de ella en la fachada de la casa donde ha montado la cruz pues prácticamente toda su vida, se casó. Bien, creo que no es lo único que tenéis previsto, también para los más jóvenes, para los más pequeños, habéis organizado en la localidad una muestra de dibujo y pintura sobre la cruz, la tradición de la Cruz de Mayo. Indícanos un poco los detalles para poder participar y cómo se va, cuál va a ser la dinámica de la muestra. Pues para poder participar es libre. Hemos querido hacer no es ni siquiera concurso, esta pequeña muestra para que de alguna manera nuestros jóvenes y más pequeños pues disfruten y desarrollen su imaginación en su casa, a ver cómo ellos ven y les transmiten en sus casas esta fiesta tan nuestra. Entonces, hemos dejado vía libre a la imaginación y a la forma de vivirla de cada uno, que es diferente en todas las familias, y luego haremos una muestra pública de esos dibujos para que todos lo podamos ver. Pero la muestra posterior sería cuando hayamos recuperado la normalidad y podamos tener una exposición presencial, de asistencia presencial, ¿no es así? Eso es, la exposición será presencial para que los pequeños puedan ir con sus familias y ver su dibujo expuesto en nuestra alhóndiga o en el sitio donde se decida finalmente. También hemos leído, entiendo que se está intentando llevar a cabo un vídeo recopilatorio con imágenes cedidas tanto en fotografía como en vídeo por parte de los infanteños, para poder ofrecer a todos ellos y que lo tengan como recuerdo de este año de celebración sin duda singular. Exactamente, es un año muy singular y además, concretamente para mí es una de las fiestas que más me gustan. Este año tiene una simbología especial también porque la cruz, esta fiesta tiene carácter religioso y la cruz en estos momentos significa fe y esperanza para muchas familias, para tantas familias que lo están pasando tan mal en estos momentos. Así es que hemos querido hacer de alguna manera este día para que la gente lo pueda recordar, y vamos a hacer una recopilación desde que tenemos material gráfico hasta las cruces de la actualidad, para que podamos ir viendo y tengamos de recuerdo pues esa evolución y esa transformación que se ha ido produciendo a lo largo de los años, pero siempre manteniendo la esencia del foco principal, que es la cruz.
Para poder acceder a esa exposición o ese vídeo, se nos indica, se nos recomienda entrar en Infantes Forjado por Hidalgos. Carmen, cuéntanos qué es este espacio. No, este espacio es la página web que hemos creado enfocada más al turismo. Entonces, ahí se va a colgar todo lo relacionado que vayamos haciendo en el ayuntamiento que vaya enfocado a ese sector. Por supuesto, como decía antes, es una fiesta de interés turístico regional y todo lo que se enmarque en relación a esta fiesta tiene muchísimo interés turístico. De hecho, el homenaje en sí que vamos... De hecho, el homenaje en sí que vamos a hacer a la cruz, de la cruz, también va a quedar de alguna manera el reflejo para el turista, para que cuando venga pueda ver pues en nuestras calles durante todo el año una muestra de nuestra religiosidad popular y de una de nuestras fiestas más características. ¿Se tiene constancia de algún precedente en la larga historia de la Fiesta de las Cruces y los Mayos en que haya tenido que ser suspendida? ¿Conocéis algún antecedente? Que yo recuerde, ¿no? Alcaldesa, una pregunta más, una cuestión más. En fechas pasadas el Ayuntamiento daba a conocer la recepción de una importante partida de mascarillas de protección personal individual procedentes o gestionadas por la subdelegación del Gobierno. Yo quisiera saber si las necesidades están más o menos cubiertas en todos los sectores públicos del pueblo de Villanueva de los Infantes, tanto a nivel municipal como a nivel sanitario y de residencias de mayores. Cuéntanos. Bueno, pues mira, es verdad que desde la subdelegación del Gobierno ha sido desde la única institución que ha habido mascarillas. Hemos recibido 1.500 mascarillas que agradezco desde aquí a la subdelegación que hayan pensado en nuestro municipio y en nuestras empresas y se han repartido absolutamente todas. Lo que sí es cierto que estamos muy escasos de material, sobre todo en las residencias, porque date cuenta que es un material desechable, que es un material que se utiliza diariamente, que es un material que se utiliza con diferentes personas y tienes que ir cambiándolo para proteger al máximo al personal sanitario que se encuentra trabajando en primera línea. Y la verdad que todo el material que nos venga, incluso algunos ni siquiera es el más adecuado y ha empezado a llegar la semana que viene. La semana pasada recibieron las residencias una descarga de material del SESCAN que dijeron que se iban a producir sucesivamente los martes. Esperamos que este martes, hoy, reciban otra vez material, porque anoche hablaba con varias residencias y ya estaban con el material muy escaso, porque intentan comprar guantes o intentan comprar ellos con sus recursos material, y la venta y la compra de esos productos es muy complicada en estos momentos para las residencias, aunque sean privadas. Es que el problema ya no está solo en la falta de distribución, sino en lo difícil que es acceder en el mercado a la compra de material realmente válido, homologado y a un precio pues razonable que podamos permitirnos. Por último, una cuestión más. La cifra, el número de contagiados en Villanueva de los Infantes, el número de víctimas, es alarmante, es preocupante, está en la media de Castilla-La Mancha, está por debajo. Cuéntanos un poco. Pues mira, yo cada día sí, día no, suelo mandar un correo a la Consejería de Sanidad diciéndole que nos informen, por favor, del número exacto de afectados que hay en nuestro municipio. Ese dato no nos lo facilitan en ninguna consejería. Entonces, realmente un número concreto no tengo. Aún así, Julián, para mí cualquier muerte que se haya producido en el municipio, que ha habido varias relacionadas con este tema, ya me preocupa. Y me consta por vecinos, por amigos, por conocidos, cuando hablo con el centro de salud, cuando hablo con residencias, tenemos varias personas con positivo, que algunas están en su casa y otras ingresadas. Pero no te puedo decir un número porque lo desconozco y el que me diga el centro de salud, pues al final no es el real, porque hay gente que va directamente al hospital de Valdepeñas y eso el centro de salud no lo tiene contabilizado.
otras que a lo mejor han fallecido en residencias y no se les ha llegado a hacer la prueba o que todavía no han llegado resultados. Entonces, es muy complicado dar una cifra real. Lo que sí está claro es que a Villanueva de los Infantes está afectando este virus como a la mayoría del resto de España y estamos haciendo todo lo posible pues, para que el daño sea lo menor posible. Bien, pues pese a todas las circunstancias adversas, bueno, cabe desear desde aquí a todo el pueblo de Villanueva de los Infantes una feliz fiesta de Cruces y Mayos desde el confinamiento y con el deseo de una pronta mejora general para todos. Eso es, no sé si feliz, pero sí que esperanzadora y confiando en que esto termine lo antes posible. Lo dicho, Carmen, alcaldesa, muchas gracias por atender la llamada de Televaldepeñas y hasta pronto. A vosotros. En Conecta con Valdepeñas volvemos en el día de hoy a conectar con uno de los medios de comunicación de mayor solera y de mayor raíz en nuestra provincia, en nuestra región y en nuestra ciudad, en Valdepeñas. Hablamos con Radio Surco y con su delegada desde hace muchísimos años en nuestra ciudad, que es Carmen Norcajo. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y bueno, pues aquí estamos, bien, digamos que bien, aunque a todos nos gustaría estar en otra situación, claro está. Bien, primero y obligado entre compañeros preguntarse por la salud. ¿Todo bien en tu medio? ¿Todos ha habido alguna afectación? ¿Si estáis todos en perfecto orden? Y si estáis trabajando de otra forma, pero trabajando al menos. Bueno, sí, dentro de nuestro medio de comunicación de salud estamos todos bien, afortunadamente. Sí que es cierto que hay muchos familiares de las personas que trabajan, bueno, pues yo creo que todos, en todos los medios de comunicación y más siendo tanta gente, bueno, pues estamos teniendo pérdidas dentro de los familiares y eso la verdad es que, bueno, pues es bastante difícil de llevar el día a día. Trabajar, estamos trabajando. Quizá hemos descubierto una nueva habilidad que es ese teletrabajo. Y bueno, pues fíjate, lo que parecía muy difícil, mis compañeros están haciendo, Pilar Romero está haciendo radio por la mañana desde el estudio, desde Radio Surco lo hemos centralizado en Tomelloso y Francisco Julián Coso está haciendo radio por la tarde, pero lo está haciendo desde su casa. Coso vive en Socuellamos y está haciendo la radio desde allí. Lo hemos acoplado todo, se ha llevado todos los equipos para poder hacer radio desde allí. Es un poco la ventaja que tiene el disponer de Internet, bueno, pues que nos permite esa facilidad de estar trabajando desde casa y pudiendo llevar pues toda la actualidad, todo lo que está pasando a todos los hogares y a todo lo que es nuestra comarca. Carmen, esta mañana, desplazándonos en la unidad móvil de Televaldepeñas a hacer un reportaje para el informativo, íbamos escuchando Radio Surco y escuchábamos que habíais tomado testimonio, habíais recabado mensajes entre autoridades de nuestra comarca, alcaldes y demás. Te quería preguntar, ¿cómo estáis abordando este tremendo asunto del coronavirus? ¿Cómo ha respondido Radio Surco a la demanda planteada de comunicación de esta situación desconocida para todos? Bueno, vamos a ver, partimos de la base de que Radio Surco es un medio informativo, pero somos más un medio, digamos, de entretenimiento. Nuestra base fundamental sigue siendo la música, sigue siendo el entretenimiento. Lógicamente, en estos momentos prima la información. Una información, además, que queremos que sea veraz, no intentamos buscar, bueno, pues ese sensacionalismo que a veces hay. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues hablando con las personas directamente. Tú decías, a todos los alcaldes se les ha pedido entrevistas cada cierto tiempo, cada 8 o 10 días entrevistamos a los alcaldes, entrevistamos a las personalidades de nuestros pueblos de cobertura para que nos comenten cuál es la situación del pueblo, cuál es la situación de su ciudad, cuál es la situación de sus vecinos. Y, lógicamente, pues vamos tomando toda la información oficial que nos va llegando a nivel pues, de la Junta y de los organismos oficiales. Los medios de comunicación somos considerados sector y actividad esencial dentro de lo que es la pandemia y tal y como viene recogido en el estado de alarma que todavía
al que todavía estamos sometidos. Esto significa que podemos seguir trabajando al 100% si es que podemos, pero la rutina nos ha cambiado de manera diametral. ¿Cómo estáis gestionando todos los órdenes de la actividad de Radio Surco en estos días? Desde lo que es la parte periodística, la parte de programación, la parte comercial. ¿El teletrabajo permite todo o estamos un poco, permíteme, atados de pies y manos? Hombre, dependiendo de qué sector estamos hablando, de qué rama estamos hablando, a veces estamos un poco atados de pies y manos. Lógicamente, lo que es la rama comercial no nos podemos mover, aparte de que tenemos evidentemente comercios, bares, restaurantes, gran parte de nuestros clientes están también cerrados, con lo cual es ese nuevo, pues problema de que lógicamente la parte comercial está funcionando muy mínima, muy mínima. La parte informativa, sí que es cierto que en Radio Surco se habrá trabajando al 100%. Desde nuestra casa podemos estar haciendo, te lo decía antes, podemos estar haciendo de casi todo. Nos permite el Internet, el poder hacer entrevistas, el poder hacer grabaciones, el enviar noticias, el colgarlas rápidamente en Internet. Eso se está haciendo sin problemas y un poco lo que te decía, la parte de locución, pues se está trabajando en esos ámbitos que te comentaba antes. Por un lado, por las mañanas estamos en directo desde los estudios de Tomelloso y luego desde su casa. Entonces, digamos que hacer la radio y poder llegar ese entretenimiento y poder llegar esa información a nuestros oyentes, lo estamos haciendo. Más difícil, pues ya es la parte comercial, que se trabaja un poquitito pues a nivel de contactar, de llamadas, de ir a ver a los sitios, pero no se trabaja, lógicamente, pues porque la respuesta no es debida a la situación. Carmen, ¿cómo ves dentro de unos meses a Valdepeñas, a Castilla-La Mancha, en definitiva, el empezar a remontar esta crisis? ¿Crees que va a ser más complicado, más difícil que como nos lo puso la crisis de 2008 a 2014? ¿Será distinto? ¿Ves mayor intensidad? No sé, ¿cómo valoras que será el regreso a la normalidad y cómo vamos a lidiar con esta crisis los medios de comunicación? Pues lo veo complicado y eso que quiero lanzar un mensaje de optimismo. Yo pienso que hasta que no tengamos una solución al problema, esto va a ser difícil. Una solución al problema que pase por algún medicamento, por alguna vacuna que nos permita quitarnos ese miedo que nosotros tenemos ahora mismo encima, que nos permita, pues comunicarnos en definitiva con las personas. En la anterior crisis, yo tengo un amigo que cada vez que íbamos a tomarnos un vino a alguno de los bares decía que estábamos haciendo una labor social. ¿Por qué? Porque cuando llegábamos al bar cobraba el camarero, el que hacía el vino, el que hacía el pan para el aperitivo, el que traía las aceitunas. Pues aunque en aquel momento se moviera poco, pero por lo menos se movía algo. Ahora el principal problema es que no vamos a saber cómo movernos. Es muy difícil. Cuando tú entres a comprar una camisa a un establecimiento, pues el acercarte al comercial, al que te está vendiendo la camisa, cómo te la vas a probar en el probador, ¿no? Vamos a tener que rectificar muchas cosas y a medida que todo eso vaya engranándose, pues todo lo demás irá funcionando. La solución creo que pasa pues por eso, por el tener una vacuna, por el tener un medicamento que nos quite el miedo a acercarnos al resto de las personas. Carmen, qué duda cabe que la radio es uno de los mejores tratamientos para sobrellevar el confinamiento doméstico. ¿Habéis notado, habéis percibido que haya un impulso, un empuje a vuestra audiencia? ¿Tenéis algún medidor, alguna manera de percibir que hayáis evolucionado de alguna forma mejor? Pues mira, sí, eso es lo que sí que se está viendo. Hemos aumentado la audiencia muchísimo. Hay mucha gente que quiere escucharnos y además, de alguna manera, salir un poco de ese bombardeo de información que llega quizá desde otras emisoras. El que Radio Surco sea una emisora de entretenimiento, el que sobre todo pongamos música y hablemos de ese otro tipo de noticias que tienen que ver
con el problema, con el coronavirus, pero que también tienen que ver con otro tipo de iniciativas de todo tipo, desde cómo hacer, que hablábamos hace poco con Martinetti de Tomelloso, cómo hacer una buena pizza casera, a, bueno, pues todos los datos que vayamos dando. El ser, como te decía, una emisora que mezcla el entretenimiento con la información, yo creo que nos ha dado un plus. ¿Cómo lo valoramos? Bueno, pues a nivel de los mensajes. Siempre nos gusta interactuar mucho con el oyente. Gracias al Internet, gracias a los WhatsApp, bueno, pues interaccionamos mucho con el cliente y estamos viendo, con el oyente, perdón, y estamos viendo que, bueno, pues que tenemos mucha respuesta por su parte. Nos llegan muchísimos mensajes, nos dicen rápidamente dónde están. Los programas los intentamos de vez en cuando también hacer en directo vía WhatsApp, perdón, vía Instagram o vía Facebook. De ahí notamos, bueno, pues la gran cantidad de audiencia que nos está escuchando y es lo que sí que hemos notado, que tenemos, bueno, pues mucho más respuesta de todos nuestros oyentes. Claro, las reacciones, está claro. Carmen, una última cuestión. Tanto a nivel personal como a nivel profesional, estás muy implicada en la aventura, en el sueño del fútbol sala y de nuestro equipo, de nuestra ciudad, el Viñalbali. Y te pido que te remontes a justo un mes y poco, cuando estábamos en esa especie de delirio multitudinario, en Málaga, luego aquí en Valdepeñas, todos apiñaditos, miles de valdepeñeros, todos muy juntos, cuando ya teníamos el problema encima y no lo queríamos ver. ¿Qué reflexión te merece, a toro pasado y un mes vista, aquel fenómeno que vivimos ese fin de semana, ese largo fin de semana, y lo que de inmediato nos cayó encima? Bueno, pues por un lado, la reflexión relacionada con el virus. Yo creo que actuamos tarde, lo estábamos viendo venir y aunque no quisiéramos habernos metido en casa, creo que si nos hubiéramos metido en casa 10 días antes, 8 días antes, hubiera sido mucho mejor. Por otro lado, pues, por un lado, la reflexión es un poco de lo bien que lo pasamos, lo que vivimos, todo lo que soñamos durante todo ese largo fin de semana, los que nos pudimos desplazar a Málaga, los que nos estaban viendo desde aquí, desde Valdepeñas. Bueno, pues fue tan bonito todo aquello que vivimos que quizá vamos a quedarnos con esa reflexión, el problema, todo lo que ha llevado después. Carmen, pues feliz de verte, porque tiempo llevábamos sin tratarnos, por lo menos sin vernos. Y bueno, sé que lo has pasado regular, vamos a decir regular, en tu entorno familiar. Así que te mando un fuerte abrazo y muchísimo ánimo y mi agradecimiento por haber entrado en Conecta con Valdepeñas con la prontitud con la que lo has hecho. Nada, Julián, muchas gracias por esos ánimos, muchas gracias, bueno, pues por tu trabajo, por tu labor, por seguir ahí también vosotros llevando esa información a todos los hogares. La radio es importante, pero la televisión también, el llevarnos esa actualidad diaria, el que nos estéis informando, nos deis una vueltecita por el pueblo y nos enseñéis cómo está, aunque es a veces un poco triste el verlo así. Mucho ánimo también para todos los que nos están viendo y vamos a terminar con un mensaje de esperanza. Esto lo vamos a superar y va a terminar muy prontito. Lo he dicho, Carmen, un abrazo, hasta luego. Y un día más hemos llegado al final de Conecta con Valdepeñas y de nuevo les vamos a dejar con un vídeo que nos va a ilustrar sobre los diferentes tipos de test que nos pueden practicar en los servicios sanitarios. Nos van a poder ilustrar sobre si tenemos el virus, si hemos desarrollado la enfermedad o si tenemos anticuerpos. Les dejamos con este vídeo muy aleccionador y esperamos que lo disfruten y que lo apliquen. Muchas gracias, hasta la próxima. Familia, como sois varios los que me habéis preguntado el tema de los test y es un poco liado lo que están diciendo en las televisiones, os voy a hacer un pequeño esquema a ver si sois capaces de entenderme. Imaginaros que esto que voy a pintar ahora es la curva de la enfermedad, ¿de acuerdo? Aquí empezaría a recuperarse el paciente. Pues bien, la famosa PCR de la que todo el mundo habla,
lo único que hace es detectar si hay virus o no en el organismo. Es decir, que solamente mientras tengamos el virus dentro de nuestro organismo nos saldría positivo, más o menos en esta franja, ¿vale? Otro tipo de test es el que valora las IgM, que son unos anticuerpos específicos llamados M, que lo que detectan más que nada es si el cuerpo está sufriendo ese virus en el virus en el interior. Esa curva, estos anticuerpos IgM, empiezan un poquito después de que hayamos estado en contacto con el virus y prácticamente desaparecen, ¿vale? Unos 15 días o así después de que hayamos pasado el virus. Este test es el que le suelen hacer a la gente para decirle si está libre de viremia o no. Cuando te dicen, ha pasado la enfermedad, pero ya no tienes el virus, ¿vale? Es porque normalmente les hacen esta prueba, ¿vale? Este es otro tipo de test. Y el tercer test más interesante y el que tendrían que empezar a hacer a la población es el que valora los IgG totales, que estos sí que son los anticuerpos que tienen algo de memoria, es decir, que nos vale un poco para proteger en el caso de que volvamos a estar en contacto. Estos empiezan en el momento que el paciente se está empezando a recuperar de la enfermedad, aproximadamente por aquí, ¿vale? Y se alargan en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Eso es lo que no se sabe todavía, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los 3 tipos de test y cuando os hagan algún test es importante que sepáis si es la PCR, si es la IgM o si es la IgG. PCR e IgM más que nada os van a valorar si tenéis virus en el interior, ¿vale? Y IgG va a ver si tenéis anticuerpos. ¿Qué sería lo ideal para una persona? Pues que lo ideal sería que fuera PCR negativo, es decir, no tiene el virus dentro. IgM negativo, es decir, no está pasando la enfermedad. E IgG positivo, es decir, ha pasado la enfermedad y tiene anticuerpos residuales que le van a proteger si viniera otras veces. Bueno, más que nada espero que lo hayáis entendido. Imaginaros una persona que nunca haya estado en contacto con el virus, pues sería negativo, negativo, negativo. Ni tiene el virus, ni lo está teniendo, ni ha tenido en el pasado para tener anticuerpos. Y así diferentes cosas. Espero que os haya servido de algo. Gracias.